Bienvenidos oyentes, bienvenidos a este espacio de Por Israel en Voz, de nuevo junto a Israel Winicky. Hola Israel, ¿qué tal? Shalom, ¿cómo estás? Shalom, encantados de recibirte. Hoy nos hemos salido un poco de nuestro día habitual, que son los martes, para, debido a una festividad local aquí en España, desde donde emitimos en Radio Sefarad. Pero bueno, igualmente es un placer volver a hablar con Israel Winicky y comentar la actualidad. La actualidad en este caso nos lleva no tanto a hablar de temas, digamos, de política o del día a día, sino un tema más amplio, más profundo. Yom HaShoah. Cuéntanos, Isi, ¿de qué nos quieres hablar de Yom HaShoah? Bueno, es el día en que se recuerda, a través del hecho de la insurrección del gueto de Varsovia, se recuerda a los 6 millones de judíos asesinados por el régimen nazi. Antes que nada quiero hacer una aclaración. Hay en realidad dos Yom HaShoah. El primero es el que se va a conmemorar esta semana, el día jueves. El segundo es, según el calendario hebreo, el día 10 del mes de Tevet, el día en que se inició el sitio de Jerusalén en la época de los babilonios, del Imperio Babilonio. ¿Por qué esta diferencia? Yom HaShoah, el Yom HaShoah que se va a conmemorar ahora, es en el mes hebreo de Nisan, un mes en el que está prohibido realizar ceremonias fúnebres, es un mes de alegría, no se puede realizar ayunos, etcétera, etcétera. Entonces, muchos sectores religiosos han dicho que ese Yom HaShoah, que se va a conmemorar el jueves, en realidad no tendría que conmemorarse en esa fecha. Entonces lo trasladaron al día 10 del mes de Tevet, día de duelo, día de ayuno. Para esa fecha llega a todas las sinagogas del mundo una ficha enviada por Yad Vashem, si no me equivoco, de cada comunidad judía destruida durante la guerra, para que en esa sinagoga se diga Kadish, o sea, la oración por los muertos de esa comunidad. Aclarado esto. Ahora vamos a otra cosa. ¿Qué fue la Shoah? Si analizamos la historia judía, tendríamos que decir que no tuvo nada de particular, teóricamente. Hubo matanzas de judíos, como por ejemplo las matanzas de los cruzados, que arrasaron las comunidades judías del Valle del Rin. Las comunidades como la de York en Inglaterra. Existieron las matanzas de los Anglieder también en Alemania. La Inquisición, los cosacos de Khmelnytsky en el siglo XVII, que asesinaron a más de 100.000 judíos en la zona de Ucrania polaca, Volinia y Podolia. Los pogroms en el Imperio Ruso. Teóricamente, repito, la Shoah no tiene nada de particular, pero sin embargo sí. ¿Cuál es la diferencia? O las diferencias, ¿cuáles son? Punto 1. En las otras matanzas, al judío se le daba la opción de convertirse. Te convertís al cristianismo, te convertís al islam, porque también en países musulmanes hubo persecuciones. Te salvás. No te convertís, morís.
En cambio, durante el nazismo, esa opción no existía. Muchos descendientes de judíos, inclusive ellos tomaban hasta la tercera generación. Un antepasado judío hasta la tercera generación ya era judío. Y por más que no profesara la religión judía, por más que fuera cristiano, bautizado o musulmán o lo que sea, era catalogado como judío y moría. Hubo casos inclusive de monjas y sacerdotes cristianos que fueron ejecutados. Otra cosa fue que las otras matanzas surgían más o menos espontáneamente. De pronto, por ejemplo, el caso de Khmelnytsky, cosacos aliados con los tártaros que se levantan contra el gobierno polaco y de paso matan judíos. La Shoah fue planificada hasta el más mínimo detalle. Se tenía registrado cuántos judíos había en cada país europeo. Se calculaba cuánto tiempo se necesitaría para ejecutarlos, cuántos trenes, cuántas balas, cuántos potes de gas, qué ganancias reportarían esos muertos. No nos olvidemos que aparte de despojarlos de sus ropas, sus joyas, su dinero, les arrancaban hasta los dientes de oro y les quitaban el cabello. Todo estaba calculado hasta el más mínimo detalle. Los horarios de los trenes, cuánta gente en cada vagón tenían que entrar. O sea, fue una maquinaria fría la que se puso en marcha. Otra característica que tuvo la Shoah es que muchos, por ejemplo, ya que di el ejemplo de los cosacos, muchos de los cosacos a veces no mataban, simplemente se conformaban con golpear. Porque eran locos, estaban enloquecidos, fanáticos, enloquecidos. Actuaban por impulso. Los verdugos nazis no actuaban por impulso. Es famoso el diálogo mantenido entre el doctor Gilbert, que fue el psiquiatra de Nuremberg, con Rudolf Höss, el que fuera comandante de Auschwitz. En un momento dado le dijo, no le daba pena matar a mujeres, niños. Él dijo, sí, pero lo hacía. Sí, es que no le interesaba el aspecto humano. La respuesta de Höss fue, el aspecto humano no cuenta. Ahora pasemos a otro detalle. Si se analiza la cantidad de sobrevivientes por países, se verá que sobrevivieron más los judíos de Europa Oriental que los de Europa Occidental. ¿Por qué? Tomemos el caso del judío de Europa Oriental. El judío polaco estaba acostumbrado a la discriminación, a que lo persiguieran, a encerrarse dentro de sus propias comunidades, a organizar su vida en medio de la miseria. Cuando era enviado a un campo de concentración, sabía cómo organizarse para sobrevivir. En cambio, el judío occidental ya estaba asimilado a la sociedad. Es más, muchas veces para detectar a los judíos, ¿qué hacían los alemanes? Hacían llenar formularios. Esos formularios, entre las preguntas que contenían, figuraba religión de padres, abuelos y bisabuelos. Y ahí, si ponían judío, firmaban su sentencia. ¿Y qué pasaba? Tomemos el ejemplo de un judío francés, habitante de París, abogado, por ejemplo, démosle la profesión abogado, exitoso, con
con un hermoso piso en la mejor avenida de París, sus hijos estudiando en escuelas exclusivas, una buena cuenta de banco, un coche moderno. De pronto los nazis le congelan la cuenta bancaria, le clausuran el estudio jurídico, expulsan a sus hijos de la escuela, lo expulsan de su piso, se quedan con obras de arte y muebles finos que él poseía. Se ve sumido en la miseria, no sabe cómo actuar y de pronto se encuentra dentro del ambiente concentracionario muy difícil que sobreviviera. Estoy tratando de resumir esto porque hay mucho para hablar del tema. Pero otro detalle que quiero agregar es esto. Se habla de que no hubo resistencia por parte de los judíos. Y yo digo que sí hubo resistencia. Hubo dos tipos de resistencia contra los nazis. Están los que, como por ejemplo en el gueto de Varsovia, tomaron las armas y lucharon. Están los judíos que lucharon como partisanos en los bosques, como el caso de los hermanos Bielski en Ucrania. Pero también había otro tipo de resistencia. Los nazis prohibieron cualquier tipo de actividad religiosa y educativa entre los judíos, pero había sinagogas clandestinas, escuelas talmúdicas clandestinas, escuelas primarias para niños. Se realizaban ceremonias religiosas que estaban prohibidas. Se desafiaba de esa manera al nazi. Aún en los mismos campos de concentración hubo judíos que arriesgaron todo para hacer matzot, para Pesach. Hay una historia muy interesante de mujeres detenidas en un campo que usando sus cucharas fabricaron un candelabro de Hanukkah que actualmente está en Yad Vashem. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué aprendimos los judíos? Aprendimos, lamentablemente, que no podemos confiar en nadie, salvo, por supuesto, el Creador. Y que en los momentos clave estamos solos. Estuvimos solos durante el nazismo, durante la Shoah. Los aliados sabían lo que estaba ocurriendo en los campos y no actuaron. Estuvimos solos cuando Israel se declaró Estado independiente y fue invadido. Estuvimos solos en el 73, en la guerra de Yom Kippur. Estuvimos solos en el 67. Y ahora, ante la amenaza iraní, también estamos solos. Pero, señores, a lo largo de nuestra historia, estuvimos solos y sobrevivimos. Y los que quisieron destruirnos ya no están. Pues efectivamente, con esta reflexión y con estas palabras dedicadas a la Shoah, queremos poner punto y final al programa de esta semana y esperar contar contigo, como siempre te digo, dentro de 7 días, bueno, en este caso serán 6, para volver a comentar los temas que nos traiga la actualidad. Muchas gracias, Israel. No hay por qué.